Versículo para memorizar. Mateo capítulo 12, versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre, y mis hermanos. Lección 7, del 16 de agosto de 2025. Familia de Dios. Objetivo: comprender qué significan las palabras de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lectura bíblica. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tema bíblico. En Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí, tu madre y tus hermanos están fuera, y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Jesús declara que su verdadera familia son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Cuando le avisaron que su madre y hermanos lo buscaban, él señaló a sus discípulos y dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Esta enseñanza, también registrada en Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35, y Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Esta enseñanza, también registrada en Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35, y Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió, diciendo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él, por causa de la multitud. Y le fue dado aviso, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él, entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la ejecutan. Muestra que la obediencia a Dios es el lazo más fuerte en la familia espiritual. ¿Qué quiso enseñar Jesús con estas palabras? En estas palabras Jesús reconoce una unión más trascendental que la biológica, una unión más íntima que la genealogía. Ciertamente, en el pueblo de Israel, la genealogía era algo de alta estima, pues era el centro de la organización de la sociedad. Sin embargo, Jesús va a crear una conexión mucho más profunda por medio de la afiliación a la familia de Dios. Por tanto, necesitamos comenzar por comprender que Dios tiene una gran familia. La familia de Dios está integrada por todos aquellos que han aceptado a Dios como su Abba, su Padre. Su familia está formada tanto por los seres celestiales, como por los hombres que rinden su vida y su voluntad en obediencia a su Padre, es decir, por aquellos que se sienten felices de ser llamados sus hijos. Efesios capítulo 3, versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Pero vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Job capítulo 38, versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios formó al ser humano como su creación.
El hombre sin su padre está errante y vagabundo, sin dirección, como un niño abandonado que carece de protección, de cariño, de amor, de instrucción y de dirección. Dios nos ha mirado con misericordia en nuestro dolor, sufrimiento y carencias espirituales. Y nos ha adoptado para ser llamados sus hijos. Nos ha traído a su familia espiritual para ser parte de la gran familia de Dios. Ezequiel capítulo 16, versículos 5 y 8 al 13. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y pasé yo junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en concierto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Y te atavié con ornamentos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello, y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino, y seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, y miel, y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te soporté con misericordia. Jeremías capítulo 11, versículo 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo, oíd mi voz y poned por obra todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Jesús se reconoce como parte de la familia espiritual de Dios y nos enseña que quienes hacen la voluntad del Padre también lo son. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hicierais las cosas que yo os mando. Como hijos de Dios, debemos reconocer su amor y cuidado inigualables y buscar una relación íntima con Él basada en la obediencia. Esto implica conocernos a nosotros mismos, ser autocríticos y pedir a Dios que nos muestre nuestras faltas para corregirlas con su ayuda. Job capítulo 34, versículo 32. Enséñame tú, lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Salmos 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Obedecer es vivir en comunión con nuestro Padre. Cuando Jesús fue buscado por su familia biológica, mientras enseñaba, no interrumpió su misión, dejando claro que su prioridad era cumplir la voluntad del Padre. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin embargo, esta enseñanza no debe interpretarse como un permiso para descuidar a la familia, sino como una lección sobre el orden de prioridades espirituales. Jesús mostró que anteponer los mandamientos de Dios no significa abandonar el amor, la cercanía y responsabilidad con los nuestros. Efesios capítulo 6,
versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Primera a Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera a los Corintios capítulo 7, versículos 13 al 16. Y si una mujer tiene marido que no cree, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado en la mujer, y la mujer no creyente, en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, que no está sujeto a servidumbre el hermano o la hermana en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Al decir que quienes hacen la voluntad del Padre son su verdadera familia. Nos invita también a valorar nuestra familia espiritual, fomentando la unidad, el servicio y el amor en la expansión del reino. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno, y cuán delicioso es, habitar los hermanos igualmente en uno. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos los unos a los otros, para provocarnos al amor y a las buenas obras. Asimismo, debemos tratar con amor a quienes aún no creen, dando buen testimonio, para no estorbar su posible conversión. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob en el reino de los cielos. Nuestro propósito es siempre estar bajo la mano de Dios, como parte de su hermosa familia espiritual. Bajo la mano de Dios, siempre tendremos consuelo, cobijo, esperanza, amor y protección. Si alguien alguna vez se aleja de la familia de Dios, de su Padre, necesita saber que su Padre siempre estará feliz y gozoso de recibirlo en su casa y darle una nueva oportunidad para restaurarlo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Entonces, levantándose, fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y le besó. Salmo 103, versículos 8 al 13. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Isaías capítulo 12, versículo 1. Y dirás en aquel día, te alabaré, oh Jehová, pues aunque te enojaste conmigo, tu ira se apartó, y me has consolado. Mateo capítulo 18, versículos 12 y 13. ¿Qué os parece? Si tiene algún hombre 100 ovejas, y se descarriara una de ellas, ¿no irá por los montes, dejando las 99, a buscar la que se descarrió? Y si aconteciere hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron.